La entregaron como ofrenda a un guerrero apache que no la pidió. Pero en el silencio de su rechazo, Yaretsi encontró libertad. No fueron amantes, ni enemigos. Fueron dos cicatrices aprendiendo a sanar juntas. Y donde nadie esperaba futuro, ellos sembraron escuela, tierra y un nuevo lenguaje, el del respeto. El viento seco del norte soplaba sobre la plaza de tierra apisonada mientras los hombres se reunían en semicírculo, sus sombreros de ala ancha lanzando sombras largas sobre el suelo resquebrajado. En el centro, una joven permanecía inmóvil, los puños apretados y la mirada fija en el horizonte. Se llamaba Yaretsi, y ese día, aunque nadie se lo había dicho con palabras, estaba siendo entregada como moneda de cambio. A su lado, de pie con gesto solemne, el líder mestizo Miguel Reyes apretaba las manos detrás de la espalda, como si la tensión de sus nudillos pudiera contener el resentimiento que le hervía en las venas. No era odio lo que sentía hacia Yaretsi. Era algo más insidioso: vergüenza. Nunca lo había dicho en voz alta, pero desde que era niña, la forma de su nariz, el tono de su piel, la mirada profunda que no coincidía con la de sus otros hijos. Todo en ella le recordaba una sospecha que se negaba a aceptar. Ahora, con los apache dispuestos a negociar un acuerdo de paz temporal a cambio de acceso a las fuentes de agua del valle, Miguel vio su oportunidad de entregar a Yaretsi como esposa del guerrero elegido por el Consejo Apache. Un gesto simbólico, un sacrificio útil y, sobre todo, una manera de quitarse un peso de encima. Yaretsi no protestó, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya había aprendido que en su mundo, las palabras de una mujer no tenían destino. Su madre había muerto joven, y desde entonces, su vida había sido una serie de gestos contenidos, silencios forzados y miradas que la desnudaban como si fuera una intrusa en su propia tierra. Cuando supo que sería casada con un apache, no lloró. Pero esa noche, en el rincón más oscuro del corral, enterró con sus propias manos la cinta azul que su madre le había regalado. Para el día de tu boda, le había dicho una vez, pero no sería ese día, ni ese tipo de boda. El viaje hacia el territorio apache fue corto, pero cada paso del caballo parecía una sentencia. La escoltaron 3 hombres armados, más por protocolo que por protección. No hubo palabras, solo el polvo levantado por los cascos. Tooma la esperaba al borde del cañón, con el rostro impasible y una lanza apoyada en la espalda. Era más joven de lo que Yaretsi había imaginado, pero sus ojos eran antiguos. Cargaban peso. Cicatrices visibles cruzaban su pómulo y hombro, como marcas de otro tiempo que no había terminado. Cuando los dos se encontraron por primera vez, nadie sonrió. Tooma la miró como se mira a un animal salvaje que puede morder o huir. Yaretsi levantó la barbilla, pero no habló. No pedí esto, dijo él finalmente. Ni yo, respondió ella, sin apartar la vista. No hubo ceremonia, ni lazos, ni cantos. Solo una noche fría en una cabaña de barro donde Yaretsi durmió sin desvestirse, sentada junto al fuego. Tooma ni siquiera entró. Dormía afuera, bajo las estrellas, como si compartir el mismo techo fuera una ofensa. Los días siguientes no fueron mejores. La aldea apache era silenciosa, pero atenta. Las mujeres la observaban con recelo. Los niños la seguían a distancia. Nadie la tocaba. Nadie le hablaba. Y sin embargo, nadie la rechazaba del todo. Era como si estuviera suspendida entre 2 mundos demasiado mestiza para ser apache,
demasiado apache para seguir siendo mestiza. Por las noches se despertaba sudando, no por el calor, sino por la sensación de estar vacía por dentro, como si su cuerpo avanzara pero su alma se hubiera quedado atrás. Hasta que un día, mientras recogía agua del río, una anciana se le acercó. No habló. Solo le tendió una raíz peluda y le señaló el pecho. Para el corazón murmuró. Fue la primera grieta en la pared. El gesto de la anciana no cambió el mundo. No rompió el hielo ni borró las miradas. Pero para Yaretsi fue como un susurro en medio del silencio, una señal de que no todo estaba perdido. Esa noche, por primera vez desde que llegó, durmió profundamente, abrazando la raíz seca entre las manos como si fuera un talismán. Los días comenzaron a tomar forma. La rutina le dio algo a lo que aferrarse. Leña, recoger agua, poster maíz, lavar ropa en el río. Die le daba órdenes, pero tampoco la ayudaban. Era como si los apache le dijeran, si quieres estar aquí, demuéstralo. Y Yaretsi no se rindió. Tooma seguía distante, pero no hostil. A veces cruzaban miradas mientras trabajaban en tareas distintas, y por breves momentos no había juicio en sus ojos. Solo reconocimiento, dos personas atrapadas en el mismo destino que ninguno eligió. Una tarde, mientras ayudaba a una mujer mayor a triturar hierbas medicinales, Yaretsi escuchó por casualidad una canción. La melodía era suave, pero la letra la atravesó como una lanza, hija del agua, nacida del viento, ni del sol, ni de la luna completa. Camina entre sombras buscando su nombre. La mujer la miró de reojo y murmuró, esa canción es antigua. Se canta cuando alguien ha perdido su reflejo. Yaretsi no respondió, pero algo en ella se quebró, como un espejo que finalmente reconoce que está roto. Esa noche se coló en la choza de almacenamiento donde se guardaban los objetos rituales. No por rebeldía, sino por necesidad. Necesitaba respuestas. Entre pieles secas, cestas de barro y collares con dientes de animales. Encontró algo que no esperaba, una tela bordada con el mismo patrón que recordaba de la manta de su infancia. Su madre la usaba para cubrirla cuando tenía fiebre. Decía que venía de un amigo lejano, pero nunca explicó más. Las piezas empezaban para encajar. Su madre, la mirada avergonzada de su padre, los susurros del pasado, y esa tela. La palle. Volvió a la cabaña de Tooma con el corazón acelerado. Lo encontró afilando su cuchillo frente al fuego. ¿Reconoces esto?, preguntó, mostrándole la tela. Tooma la miró largo rato. Luego, sin levantar la voz, respondió, eso perteneció a Hatuka, mi tío. Fue asesinado por los mestizos cuando intentaba regresar a la aldea. ¿Cuándo? Hace 19 años. Yo tengo 19 años, dijo Yaretsi, en voz baja. El silencio que siguió fue más fuerte que un grito. Tooma bajó la mirada. Hatuka se enamoró de una mujer mestiza. Lo advertimos. Dijimos que no lo entenderían, que lo matarían. Esa mujer fue mi madre, susurró Yaretsi, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces eres su hija, dijo él, no con sorpresa, sino con resignación. Durante días, Yaretsi no habló con nadie. Caminaba por los riscos, sola, con los pies descalzos sobre la tierra caliente. No sabía si lloraba por el padre que había perdido o por el padre que nunca conoció. El líder Reyes no solo había traicionado un amor, había matado por orgullo,
y había criado a Yaretsi como una responsabilidad indeseada, nunca como hija. Pero en esa soledad, algo comenzó a nacer. No una respuesta, no una solución. Una certeza. Ya no necesitaba pertenecer para existir. Si su vida era un eco de una historia silenciada, entonces su misión no era repetirla, era sanarla. Regresó a la aldea apache y buscó a las mujeres mayores. Les pidió aprender, no como mestiza, no como hija de nadie, como curandera, como constructora de puentes. Al principio, la rechazaron. Pero cuando un niño enfermó, y Yaretsi fue la única que notó los síntomas de fiebre del agua contaminada, todo cambió. Ella preparó una infusión con cortezas que había visto hervir a su madre años atrás. Funcionó. Desde entonces, las mujeres empezaron a llamarla por su nombre. No la mestiza, no la esposa, solo Yaretsi. Una semana después, mientras recogía plantas medicinales en la frontera con territorio mestizo, se encontró con una joven campesina de su antigua aldea. La muchacha venía desesperada. Su hermano estaba enfermo. No había médicos. Nadie sabía qué hacer. Y Yaretsi dudó un momento. Cruzar la frontera era romper un acuerdo tácito, pero curar a alguien no era traición. Era justicia. Entró al pueblo de noche, cubriéndose el rostro con un pañuelo. En la vieja casa donde había crecido, el hermano de la joven deliraba. Yaretsi no pensó. Actuó. Preparó cataplasmas. Mezcló raíces. Cantó en apache. Al amanecer, la fiebre cedió. Y cuando la joven preguntó cómo podía agradecerle, Yaretsi respondió: «Enséñales que vine a ayudar, no a dividir». Y luego desapareció, como una sombra entre dos mundos. No era mestiza, no era apache, no era hija, ni esposa, ni mensajera de ningún dios, ni de ningún hombre. Eso lo entendió una mañana mientras miraba su reflejo en el agua del río por primera vez. No buscaba reconocimiento en esos ojos, ni pruebas de linaje en la curva de su nariz. Lo que vio fue solo eso, una mujer que había sobrevivido a una mentira construida por otros, y que ahora, por primera vez, tenía algo propio. Yaretsi se convirtió en presencia cotidiana entre los apache, al principio como una figura difusa, una mestiza entre tiendas, una esposa que no dormía con su marido, una extraña que no hablaba demasiado. Pero poco a poco, su forma de estar cambió la manera en que la veían, no por imposición, sino por constancia. Curaba heridas con manos firmes, recogía raíces con respeto, escuchaba más de lo que hablaba. Los niños se acercaban primero, y después las mujeres. Los hombres tardaron más, pero la observaron en silencio, y al final aceptaron lo que no podían negar: estaba allí para cuidar, no para mandar ni dividir. Con Tohoma, la relación era otro mundo. Había dejado de verla como imposición, pero tampoco intentaba convertirla en algo que no era. Se cruzaban en caminos, compartían tareas, alguna comida junto al fuego, palabras contadas. Lo que construían no tenía nombre. No era ternura como la pintan los cuentos, ni pasión como en las historias del campo. Era respeto. Era conocimiento compartido. Era espacio. Un día, mientras plantaban semillas de maíz en un claro abierto con fuego, Tohoma le preguntó por qué sabía tanto de cultivo. Yaretsi respondió sin pensar: porque mi madre creía que la tierra, si se cuida, no pregunta quién la pisa. Él no dijo nada, pero esa noche
Cuando ella volvió a su cabaña, encontró en la puerta una pequeña figura de barro en forma de espiga. Era un gesto y un pacto. Las noticias viajaban sin necesidad de jinetes. En el pueblo mestizo se hablaba de ella. Algunos la llamaban traidora. Otros la buscaban para curas que ni los curas sabían hacer. La frontera invisible empezaba a abrirse por grietas humanas. Una mujer apache fue vista pidiendo tela en el mercado. Un niño mestizo apareció en el campamento pidiendo remedio para su abuela. Yaretsi los recibió a todos, sin preguntas, solo con fuego encendido y manos abiertas. Pero no todos estaban listos para la mezcla. Una noche, un grupo de jinetes armados cruzó la línea de respeto. Iban con órdenes de advertencia. La mestiza debe volver o enfrentar las consecuencias. No la llamaban por su nombre. No reconocían su rostro. Solo querían restablecer el equilibrio que creían perder. La amenaza llegó a oídos de Miguel Reyes, pero él no la detuvo. Quizás porque aún no aceptaba su culpa, o tal vez porque le era más fácil perder una hija que aceptar haber tenido una. Cuando Yaretsi supo que los hombres vendrían, no huyó. Reunió a los ancianos y a las madres. Les explicó lo que se avecinaba. Algunos querían esconderla, otros entregarla. Pero fue Tooma quien habló primero. Esta tierra no cederá otra vez a la violencia disfrazada de ley. No era solo por ella. Era por lo que ella representaba, un puente hecho de cicatrices y voluntad. Al amanecer, los jinetes llegaron. Esperaban encontrar miedo. En lugar de eso, hallaron un círculo de mujeres de pie, con hierbas en la mano y pintura en el rostro. Frente a ellas, Tooma, sin armas visibles, y Yaretsi, con una bolsa de semillas colgada al cuello. Uno de los hombres bajó del caballo y escupió cerca de sus pies. «Esto es traición». «Esto», respondió Yaretsi, «es sanar lo que ustedes prefieren mantener enfermo». Hubo un silencio que se volvió amenaza, pero nadie disparó, porque desde las colinas, decenas de figuras emergieron, no guerreros, sino vecinos, campesinos, mujeres mestizas, incluso uno de los hijos del alcalde, todos con rostros cansados, pero firmes. La palabra se había esparcido, y ya no era una lucha de linajes, sino de generaciones. Los jinetes se fueron sin disparar, no porque creyeran haber perdido, sino porque entendieron que esa vez no habría sangre que sirviera de excusa. Esa noche, nadie celebró con música, pero el fuego ardió más alto que nunca. Yaretsi se sentó junto a Tooma sin hablar. Él le ofreció una taza caliente. Ella bebió despacio. El gesto fue sencillo, pero cargado de algo nuevo: quietud. Entre ellos no hubo confesiones, ni promesas, solo una aceptación sin nombre. Al día siguiente, Yaretsi volvió a cruzar la frontera, no por huida, sino por decisión. Llevaba medicina, semillas y palabras. Visitó a una mujer que había sido su niñera. Curó a un niño al que años antes había regalado un caballo de trapo. Se sentó con mujeres que antes la llamaban rara y les enseñó a hervir hojas de menta con cáscara de nopal para calmar el estómago. Nadie la expulsó. Algunos aún murmuraban, pero ya no podían negar su existencia, porque ahora su existencia curaba. A su regreso, el camino no era el mismo. Tampoco ella. Tooma la esperaba al borde del río, con los pies en el agua y los ojos cerrados. Cuando la oyó llegar, solo dijo: «No somos el pasado, ni el futuro de nadie», respondió ella.
solo somos lo que elegimos ser. Y por primera vez, esas palabras no dolieron. No eran un rechazo. Eran una libertad. No se juraron amor, ni eternidad. Pero esa noche, durmieron bajo el mismo techo, no como esposos obligados, sino como dos raíces que, después de crecer torcidas en direcciones opuestas, al fin se encuentran bajo la tierra. El verano llegó como una tregua silenciosa. Las lluvias cayeron sobre la tierra reseca, y las semillas que Yaretsi había ayudado a plantar comenzaron a asomar entre el barro. Era un paisaje distinto al que recordaba de niña, como si la tierra misma también estuviera aprendiendo a sanar. Ya no era la frontera hostil entre dos mundos. Era un lugar intermedio, un suelo posible. La aldea apache no hablaba mucho de lo ocurrido semanas atrás. No por indiferencia, sino por respeto. En su cultura, lo que se protege con la vida no necesita celebrarse en voz alta. Yaretsi seguía curando, enseñando, caminando descalza entre piedras calientes. No pedía nada, y a cambio, recibía todo lo esencial: tiempo, silencio, raíz, confianza. Una mañana, un grupo de niños mestizos llegó desde el otro lado del valle. Venían sin escolta, con mochilas de cuero y una tímida carta escrita a mano. Queremos aprender. Nadie supo exactamente de dónde vinieron ni quién los envió, pero allí estaban, con ojos de miedo y hambre de algo que no era comida. Yaretsi los recibió con agua de tuna, pan de maíz y una sola pregunta: ¿están dispuestos a respetar lo que no entienden? Todos asintieron, algunos con la cabeza baja. Nadie volvió a hablar del linaje. A partir de entonces, el claro donde ella preparaba medicinas se convirtió en escuela improvisada. Bajo un techo de ramas secas, los niños aprendían a reconocer hojas, leer señales del cuerpo, mezclar resinas. Las madres apache, que antes la miraban con distancia, empezaron a sentarse a su lado y a aportar saberes. Las mujeres mestizas venían en secreto, traían sal, velas, trigo. Intercambiaban no solo bienes, sino cuentos, remedios, recuerdos. Yaretsi había dejado de ser una figura política o un símbolo de reconciliación. Ahora era algo más sencillo y más verdadero, un punto de encuentro. Tooma, como siempre, se mantenía en los márgenes, vigilante, callado, presente. A veces, cuando los niños dormían, se acercaba y le ayudaba a preparar tinturas. Nunca pedía nada. Pero una noche, mientras le pasaba una vasija de barro, dijo: «Estás construyendo algo que no puede romperse con armas». Ella lo miró y respondió sin pensarlo: «Porque no está hecho de poder, está hecho de cuidado». No eran palabras románticas, eran acuerdos. Cada vez que se encontraban, compartían algo más que espacio, compartían la decisión de no dañar. Pero no todos aceptaban ese nuevo equilibrio. Desde la aldea mestiza, algunos líderes empezaron a murmurar. Decían que Yaretsi estaba creando una zona gris sin ley, sin control, sin padre ni bandera. Que los niños estaban aprendiendo cosas que no pertenecían a su cultura, y que ella, al no regresar al hogar, se había convertido en un problema. Miguel Reyes, ya envejecido, envió una carta sellada, no escrita a mano, sino por un escribano. Decía: «Si aún recuerdas quién eres, vuelve y defiende tu sangre». Yaretsi la quemó sin abrirla por completo.
Esa noche no pudo dormir. Se sentó sola junto al fuego, no por tristeza, sino porque había una verdad que empezaba a doler menos. Su padre nunca la había visto realmente, y eso también era parte de su libertad. Con el tiempo, un anciano apache, que rara vez hablaba, se acercó a ella con una petición. Le ofreció una parcela al pie del cerro, tierra comunal, para que sembrara lo que quisiera. No para ti, dijo, para los que vienen detrás. Yaretsi aceptó, no como un honor, sino como un ciclo que debía continuar. Sembró agave, maíz, sábila. Puso piedras en forma de espiral. Escondió cartas bajo tierra para que alguien, algún día, las encontrara y entendiera que entre el odio y el miedo existe otro camino, el del cuidado mutuo. Los años pasaron sin anunciarse. Las estaciones llegaban con menos violencia. Los caminos se cruzaban con más naturalidad. Nadie recordaba con precisión cuándo dejó de haber frontera. Pero todos sabían que algo había cambiado. No por tratados, no por firmas, por costumbre, por cariño, por lo útil que era la paz. La parcela al pie del cerro floreció como un corazón que aprendió a latir sin permiso. Yaretsi siguió allí, con las manos en la tierra y la mirada en los niños. Algunos llevaban trenzas, otros sombreros de palma. Ninguno preguntaba quién era mestizo o apache. Solo querían aprender a sanar. Tooma envejeció a su manera callado, firme, con las rodillas gastadas y la espalda recta. Nunca se fue, nunca exigió, nunca se impuso. Se convirtió en piedra confiable, en sombra que protege sin ser vista. Un día, una joven mitad mestiza, mitad apache preguntó a Yaretsi quién le había enseñado a cuidar así. Ella sonrió y con voz baja respondió: el dolor. Y luego, el silencio. Y luego, el amor que no pide nombre. Cuando murió, muchos lloraron, pero nadie la llamó mártir. La llamaron raíz. Y en los años que siguieron, cuando alguien curaba con hojas, enseñaba sin gritar o tendía la mano sin mirar el color de la piel, los más viejos decían, sin levantar la voz: Eso lo hacía Yaretsi. Y así, su nombre no quedó tallado en piedra, sino sembrado en la forma en que se vive cuando el odio ya no es necesario.